a mí me queda mucha inquietud. Ahorita inclusive hay un programa que se llama Ellos Están Acá, ¿sí? Entonces, pienso, y usted ojalá con su sabiduría me pudiera responder, cuando las ánimas están en pena, o ve uno mucha gente ahorita que está sufriendo, que está padeciendo, están en ese purgatorio. En ese purgatorio. Y podemos orar por esa persona. Pero algún día deben salir de ahí. Algún día puede salir, pero si oramos puede salir, podemos ayudarle para que salga. Okay. ¿Y usted sabe, quiere saber dónde lo dice? ¿Perdón? ¿Quiere saber dónde lo dice? Sí, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Y vamos, a ver, necesito que ustedes presten la mayor atención en esta cita. Porque si no me prestan la mayor atención, no van a captar la idea. A ver, escuchen. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Si alguno ve a su hermano en el pecado, Si alguno ve al hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él. ore por él. ¿Escucharon? No, está bien. Hasta que no me presten atención no sigo. Porque este tema es importantísimo. ¿Por qué oramos por las almas del purgatorio? Para que sean perdonados sus pecados. Que los hermanos separados dicen que no se puede orar por ellos y que no tienen opción de perdonar los pecados. Sí, ¿quiere decir algo? Hágalo ahí mientras la gente presta atención. De donde se coge el texto para decir que no se puede orar por esa persona, agarran la parábola que el Señor dio sobre el rico y Lázaro. Entonces ellos dicen que como claramente habla de que no hay un muro que los separa, entonces dice que nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Ellos dicen que pues simplemente hay infierno y cielo. Es simplemente lo que quería decir, de dónde es ellos o de dónde se coge Ciertamente, esa doctrina. pero ahí está hablando de que el uno fue al cielo y el otro al infierno. Y ahí no está hablando la opción del purgatorio. Está hablando de dos opciones. Pero hay una tercera de la que el mismo Jesús habló. Solo que ahí no la metió. Pero sí, ciertamente están las dos opciones ahí, el cielo y el infierno. Pero no metió la otra. Bueno, está bien. Pero vamos a explicar de dónde nosotros decimos que esa persona necesita de nuestra oración. Y nosotros podemos orar. Dale, ahora sí que están prestando atención. Dale. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Y no pido oraciones en ese caso. Siga. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido... Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Sabemos que toda maldad es pero hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte. Para los protestantes, todo pecado lleva a la muerte. Todo. Es decir, todo mundo se condena. Usted se robó una gallina, Dios le metió un tiro, aunque usted sea muy bueno, usted va para el infierno, porque en el cielo no puede entrar, no hay purgatorio. Pero aquí la Biblia dice, y ahí es donde viene la atención, que pidan, cuando usted vea a una persona que está en pecado, pidan por esa persona, para que Dios tenga misericordia y le perdone. Pero yo quiero que ustedes descubran si es por una persona viva o por una persona muerta. Eso es lo que yo quiero que ustedes observen. A ver, dale. Otra vez, Luis. 16 otra vez. Si alguno ve a su hermano en el pecado... A ver, si alguno ve al hermano en el pecado, usted puede decir, está hablando de los que están vivos. También puede ser que usted vio al hermano que ya murió, lo vio en el
pecado. Todavía no sabemos si está hablando de un vivo o de un muerto. Siga. Un pecado que no ha traído la muerte. Un pecado que no ha traído la muerte. Ore por él. Ore por él. Todavía puede decir que sea vivo. Y Pero Dios ponga cuidado. ¿Y Dios? le dará vida. Le dará vida. ¿Dónde sabemos que no es un vivo, que es por un muerto? En lo que viene. Pongan atención. Hablo de esos pecados, cuyo pecado no es para la muerte. Hay que rogar por aquellos que cometieron un pecado, pero que no es un pecado de muerte. Por los que cometieron un pecado de muerte, Porque también hay un pecado. no hay que rogar. Por los que cometieron un pecado de muerte no hay que rogar. Entonces pregunto, ¿se refiere a los vivos o se refiere a los muertos? ¿Cómo sabemos que es a los muertos? Porque si usted ve a una persona muy mala que esté todavía viva y ha cometido un pecado el más grave del mundo, ¿usted debería rogar por esa persona, sí o no? ¿Y usted cree que Dios puede convertir a esa persona, sí o no? Y los protestantes también creen que sí. Pero Juan dice, si lo vio cometer un pecado que es de muerte, no digo que rueguen por él. Entonces no está hablando de los vivos. Está hablando de los muertos. Porque si fuera de los vivos, aunque sea el pecado muy grande, y mientras más grande el pecado sea, usted debe orar más por esa persona. Cáctelo de nuevo. Porque también Otra vez Luis, de nuevo. si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados, de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Y no pido oraciones en este caso. Ese fue lo que usted me robó hace rato. Y no pido oraciones en ese caso. ¿Se da cuenta que no están vivos? Está muerto y ya está condenado en el infierno. Ya no se puede hacer nada. Cuando una persona ya está en el infierno, ya la oración no vale nada. Cuando una persona ha pecado, pero con un pecado que no es de muerte, por ello sí se puede rogar. Repítalo de nuevo. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, Entonces, esto es lo que nosotros decimos, se refiere a una persona que murió en pecado. Luis lo mataron robándose una gallina. Es un pecado, pero no es un pecado que lleve a la muerte. ¿Sí? Si alguno ve a un hermano que cayó en el pecado, un pecado que no lleva a la muerte, ¿qué hay que hacer por él? ore por él. Ore por él. Nosotros rogamos por él, porque creemos que está en el purgatorio. Siga. Y Dios le dará vida. Y Dios le dará vida. Por eso rogamos por las almas del purgatorio, porque creemos que Dios le dará vida. Siga. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Hablo de esos pecadores que murieron y el pecado no es para la muerte, para el infierno. Siga. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva al infierno. Y no pido oraciones en este caso. En ese caso ya no se puede hacer nada. Siga. Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado. Y aquí dividen dos cosas: pecado mortal y pecado venial. Todo pecado, toda maldad es pecado. Siga. Pero no necesariamente es pecado que lleva a la muerte. Pero no necesariamente, como dicen los protestantes, todo pecado lo lleva al infierno. No necesariamente. Siga. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca. Entonces observen cómo la Biblia presenta un pecado que va a la muerte y otro pecado que no lleva a la muerte. Y se refiere a la muerte eterna o a la condenación eterna, al infierno. Los que ya están en el infierno no podemos hacer nada. Por los que ya están en el purgatorio sí podemos orar. Y Dios le dará vida, Dios le perdonará. Por eso nosotros oramos por los muertos. Y a ver, y yo quiero ayudarlos a pensar a ustedes. Imagínense que usted es protestante. Se muere su mamá. Usted dice, yo no creo en el purgatorio. Y vamos a suponer que usted se equivocó siendo protestante. No, pero yo no me equivoqué. Una suposición.
Si usted se equivocó y resulta que sí existía el purgatorio, y su mamá está llevando candela en el purgatorio, y usted, como es protestante y el pastor le dijo que no orara, no hace nada por su mamá, ¿qué le parece? Ahora vamos a ver que se equivoque un católico. Vamos a imaginar que el católico se equivoque y resulta que su mamá murió y él piensa que está en el purgatorio y comienza a orar por ella. Resulta que no existe el purgatorio. ¿Su mamá no le pasó? Nada, no sufre. ¿Y la mamá del protestante? Sí sufre. Si un protestante se llega a equivocar y que están equivocados, su mamá se iba a llevar candela. Pero si un católico se equivoca, no pasa nada. No pasa nada. Dicen allá en Venezuela, yo no sé si aquí en Colombia lo dicen, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.